Pues muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Oigan, les pedí que pudiéramos platicar el día de hoy para darles una explicación del por qué fue que se canceló la reunión de trabajo de las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes, Radio, Televisión y Cinematografía y Gobernación, que habíamos convocado justamente para esta mañana, con el único propósito de desahogar el expediente o de integrar el expediente relacionado con la integración del Consejo Ciudadano del Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano. Ustedes recordarán que a la luz o a raíz del decreto constitucional de la reforma en telecomunicaciones y competencia económica y después con la ley federal de telecomunicaciones y radiodifusión, se creó este sistema público de radiodifusión del Estado mexicano con el objeto de aglutinar a los distintos medios electrónicos que a nivel federal se han tenido y que incluso uno de los objetivos era que maneje una tercera nueva cadena de televisión a nivel nacional. Los órganos de gobierno de este sistema público de radiodifusión, como saben, es el presidente, la junta directiva, o más bien la junta directiva, el presidente y el Consejo Ciudadano. Está previsto en la ley que sean 9 los integrantes de ese Consejo Ciudadano y que estos sean nombrados por el Senado de la República. A partir de una convocatoria que hicimos, fue que se inscribieron 19 aspirantes a formar parte de este Consejo Ciudadano. Hago la aclaración que, a diferencia de otros órganos de gobierno, de instituciones públicas, estos son cargos honoríficos, es decir, no habrá remuneración para ninguno de ellos. Lo están haciendo por el interés de participar en la construcción de nuevas políticas públicas y particularmente en el fortalecimiento de este sistema público de radiodifusión de nueva creación. Fue así que nosotros, por cierto, ya nos excedimos del plazo de 60 días que nos da el transitorio correspondiente de la Ley de Telecomunicaciones para la integración de este Consejo Ciudadano. Ya estamos tarde, pues. De tal manera que la semana pasada, y como ustedes comprenderán, es muy difícil poner en consonancia a los integrantes de 3 comisiones dictaminadoras del Senado, fue que acordamos que el martes pudiéramos tener el desahogo de estas 19 audiencias, porque tiene que haber audiencias públicas, además de cumplir con los requisitos, uno por uno de ellos, y que el miércoles pudiéramos dictaminar y el jueves subir a pleno este dictamen para su votación. Hubo un acuerdo, que tengo aquí conmigo, de la mesa directiva en el cual nos señala que de preferencia las reuniones de comisiones no deben coincidir con las sesiones del pleno, lo cual es perfectamente entendible y así lo dice además el reglamento del Senado. Pero también dice que en casos excepcionales la mesa directiva, por supuesto, que puede autorizar que existan estas comisiones. El día 19 de noviembre pasado, la senadora Cristina Díaz, presidenta de la Comisión de Gobernación, y un servidor, presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, solicitamos a la mesa directiva el que nos autorizara a sesionar justamente hoy por la mañana para invitar entonces a los 19 integrantes, a los 19 aspirantes a ser integrantes de este Consejo Ciudadano. Yo hablé personalmente con el senador Barbosa, a él le expuse cuál era la problemática de los tiempos. Él me dijo, ve adelante, por supuesto que convoca, tienes nuestro aval, en fin. Así lo hicimos, convocamos a medio mundo. Quiero decir, es que también algunos de los aspirantes vienen del interior del país, vienen de otros estados de la República, e insisto, no van a cobrar un solo centavo por ser miembros de este Consejo Ciudadano. Pues resulta que hoy a las 9:41 de la mañana, 9:41, cuando estaban citados a las 10 de la mañana los aspirantes a este Consejo Ciudadano, y ya estaban presentes varios de ellos, 9:41 recibimos un oficio del vicepresidente de la mesa directiva, de Luis Sánchez, en el cual me informa que la mesa directiva acordó no autorizar la celebración de esta reunión de Comisiones Unidas 20 minutos antes de la celebración de la reunión, ¿sí? Su pretexto de que debemos estar aquí todos, todo el tiempo, mientras está sesionando el Pleno del Senado. Yo los invito a que se asomen
¿Cuántas personas hay allá adentro? ¿Dónde está el resto? Por supuesto que es una práctica común el que haya sesiones de comisiones a la par de la sesión del Pleno, y lo único que dice este acuerdo, el acuerdo del 11 de noviembre de la mesa directiva es, ojo, cuando haya votaciones o que haya quien tenga el quórum, aquí tiene que estar todo el mundo. Perfectamente entendible, ¿sí? La verdad es que considero esto, primero, un incumplimiento de la ley, porque estamos fuera de tiempo, para efectos de integrar el Consejo Ciudadano del Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano. Segundo, una brutal descortesía con nuestros invitados, porque no es hacia los pares, no es hacia los integrantes de las comisiones, es hacia 19 ciudadanos mexicanos interesados en participar en la operación y funcionamiento de esta nueva institución del Estado mexicano, ¿sí? Y que esto es un argumento absolutamente burocrático, sí. Burocrático, ¿sí? Que ignora además el contenido de su propio acuerdo del 11 de noviembre y que nos hace quedar del asco frente a la ciudadanía, ¿sí? Claro que hoy entiende uno muchas cosas. ¿Por qué? Pues porque la senadora Barrales, presidenta de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, no está presente en el Pleno del Senado. ¿Por qué no está presente? Porque lo está haciendo de referee en el agarrón que están dando el ingeniero Cárdenas y Carlos Navarrete. Y por eso también nos solicita su secretario particular, porque ella no lo firmó, ¿sí? Hace unos momentos. Qué curioso, ¿no? Qué curioso, todo el PRD, ¿sí? Qué curioso. Aquí nos solicita que por favor les mandemos todos los expedientes para poderse empapar más del asunto y que puedan revisar puntualmente tanto los ensayos como los perfiles, etcétera, y sin contar con más elementos para su evaluación, ¿sí? Esto es lo que no puede ser, ¿sí? No puede ser. Ahora mismo que yo estaba haciendo uso de la palabra para hacer ver esta situación, ni quórum teníamos, ni siquiera la mesa directiva estaba en su lugar, e insisto, una de las presidentas de las 3 comisiones unidas, pues está en otro lado más importante que en el Pleno del Senado de la República. Entonces, yo sí quiero ofrecer, primero que nada, una disculpa pública a los que fueron convocados a ser parte de este Consejo Ciudadano del Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano. Segundo, lamentar la poca seriedad con la que aquí nos conducimos, porque vamos a suponer que procediera esa negativa. Nos hace 20 minutos antes de que inicie la reunión de 3 comisiones unidas, y menos cuando tenemos invitados que vienen de fuera del Senado de la República. Francamente es una descortesía, francamente es un desaseo en el manejo, en el proceder de este tipo de expedientes, e insisto, por eso ofrezco una disculpa como presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes. Lamento decirles, no tenemos nueva fecha para estas audiencias públicas, no tenemos fecha tampoco para preparar ese dictamen, y por supuesto que ya estamos al margen de la ley en cuanto a los plazos que nosotros mismos nos impusimos. Quiero pues hacer esta expresión pública, dejar constancia de ello, y desde luego los mantendré informados pues de lo que siga. Estoy a sus órdenes por si hay alguna pregunta. Le va a preguntar Blanca Becerril del Financiero. Buenas tardes, senador. Yo en otro tema quisiera preguntarle, la semana pasada el IFETEL anunció que van tres empresas o 3 consorcios por las nuevas cadenas de televisión. ¿Qué opinión le merece esto y qué es lo que tiene que tomar en cuenta el IFETEL para dar estas cadenas de televisión? Y nada más. Sí, mira Blanca, sobre este particular lo que siempre hemos dicho es que el proceso de asignación de los nuevos títulos, otorgamiento de los nuevos títulos de concesión para quienes pretenden operar nuevas cadenas de televisión a nivel nacional, tiene que ser absolutamente transparente, y que el precio no puede ni debe ser el criterio determinante. Eso lo dice la Constitución y lo dice también la ley reglamentaria. Entonces, lo que esperamos del instituto, cosa de la que dudamos, por cierto, porque hasta el momento, pues miren, fue a cuentagotas el que se fuera dando a conocer quiénes eran los aspirantes, los montos de sus respectivas ofertas, porque ya conocemos el precio base, más no los montos de los postulantes, cosa que vamos a conocer hasta el próximo año. Y sí, lamento que hayan quedado solamente 3 aspirantes cuando había, en un principio se hablaba de 7, y que pudo haber habido más interés. Creo que buena parte de este desinterés que se vino mostrando en el tiempo es por la falta de definiciones del propio Instituto Federal de Telecomunicaciones en temas clave, y también por su errático proceder, por ejemplo, con el tema de portabilidad, porque por lo visto están actuando
¿sí?, a su muy particular interpretación de la ley sobre pretexto de la autonomía constitucional que, en mi opinión, indebidamente le fue otorgado al instituto. Así que aquí habremos de ser muy cuidadosos con que se privilegie la transparencia en este proceso de licitación, que verdaderamente sean los nuevos operadores, consorcios, empresas que tengan la capacidad técnica, administrativa, jurídica y de operación para verdaderamente fortalecer la competencia en este sector. El señor Francisco Nieto del Universal le pregunta, señor. Senador, buenas tardes. Sobre el tema de la cancelación de la reunión, le quiero preguntar si esto obedece solamente a un asunto de descortesía o a un asunto de dilatar los temas. ¿Cuál es la perspectiva que tiene de esto? Bueno, pues mira, yo hubiera pensado que al principio era un descuido y una descortesía, pero cuando me entero por los medios de que está fungiendo como referee, como moderadora en el debate entre Cuauhtémoc Cárdenas y Carlos Navarrete, la senadora Barrales, pues entonces entiendes más cosas, porque bueno, pues ella es presidenta de una de las comisiones convocantes, y bueno, pues parece muy extraño que entonces haya privilegiado aquel encontronazo en lugar de estar cumpliendo con su labor aquí en el Senado de la República. Entonces sí, pareciera que es una táctica dilatoria, pero no deja de ser una brutal descortesía con nuestros invitados. Una vez más, el desaseo de las formas, de los procedimientos, el incumplimiento impune de disposiciones legales que nosotros mismos nos dimos, precisamente por esta falta de aseo en las formas. Le pregunta Tania Rosas del Economista, señor. Sí. Buenas tardes, senador. Preguntarle cuándo van a citar a los comisionados del IFT, toda vez de que ya les mandaron un oficio sobre las faltas que han tenido, que ustedes consideran que han violado la reforma de telecomunicaciones, tanto la constitucional como la secundaria. Gracias. Sí, Tania, mira, efectivamente la semana pasada los integrantes de la Junta Directiva, de la Mesa Directiva de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, que por cierto somos de distintos partidos los 5, enviamos este oficio a los 7 comisionados del Instituto Federal de Telecomunicaciones con una serie de preocupaciones y señalamientos sobre su proceder a un año, poco más de un año de distancia de que iniciaron sus funciones. Lo que les pedimos en ese oficio, en este escrito, fue que lo respondieran también por escrito, a fin de que eso sirva de base para una ulterior futura reunión de trabajo con ellos. Lo primero que nos tienen que hacer es contestar por escrito y sobre sus respuestas sostener ya una reunión muy puntual de trabajo. La verdad es que está dejando mucho que desear el proceder del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Y aprovecho, Tania, para informarte y informarles a todos ustedes que estamos considerando muy seriamente, al menos como Grupo Parlamentario de Acción Nacional, plantear al presidente de la mesa directiva el que iniciemos una controversia constitucional contra el Instituto Federal de Telecomunicaciones por el tema particular de portabilidad, porque pareciera que en su muy caprichosa interpretación de las cosas del 38º transitorio del decreto de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, pues decidieron darse 3 meses adicionales para la portabilidad en 24 horas y sin más requisito que la solicitud del cliente, para que en lugar de que fuera esto el pasado 6 de noviembre. Y además imponer una serie de requisitos que precisamente estamos tratando de eliminar a efecto de facilitarle a los usuarios el cambio de operador con su propio número telefónico. Entonces, esta interpretación tan caprichosa, lo que nosotros vemos es que está violentando las disposiciones jurídicas que deben ser un mandato para ellos y no la base de una nueva interpretación de ellos en cuanto a tiempos y formas, porque por ejemplo, decimos, tiene que ser con la sola solicitud e identificación del cliente y en 24 horas se cambia de compañía telefónica conservando su número telefónico. Ahora ponen un horario de 11 de la mañana a 5 de la tarde, como si fueran a pagar el predial, ¿no? Y si no, entonces te esperas hasta el día siguiente. Y hay que hacer, también tienes que tener un NIP, que lo tienes que solicitar vía telefónica o acudir a una oficina. Y llevar la vacuna del perro y la factura del refrigerador, ¿sí? Entonces, claramente está contrariando la letra y el espíritu de la ley que nosotros dictamos, porque dijimos 60 días hábiles. Después de la entrada en vigor, que fue 30 días naturales, después de su publicación en el diario oficial, era tiempo más que suficiente para que prepararan todo esto y que estuviera hoy el consumidor en posibilidad de cambiarse de compañía telefónica en 24 horas con tan solo solicitarlo. Entonces, sí quiero decirles que muy seriamente, no puedo decir que es un hecho porque esto lo toma la decisión de la mesa directiva,
pero que nosotros vamos a hacer el planteamiento, el senador Roberto Gil y un servidor, para efectos de que haya una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque es un órgano autónomo con el cual sí se puede interponer una controversia como Senado de la República por estar interpretando o excediendo las facultades que tiene en su carácter de órgano autónomo. Senador, y solamente desde su punto de vista, alargamiento de la portabilidad numérica, ¿a qué se debe? ¿A presiones de las empresas hacia el IFT? Yo diría que son, en mi opinión, son dos cosas. Primero, que no hicieron a tiempo su tarea, porque tan necesitaban tiempo para actuar, como hoy lo dicen, que por eso les dimos 60 días hábiles después de la vacatio legis inicial de 30 días naturales, antes de que entrara en vigor la ley. O sea, tuvieron desde que conocieron de esto el 14 de julio, si mal no recuerdo, ¿sí?, que se publique en el Diario Oficial de la Federación la ley, hasta el 4 de noviembre, hasta el 6 de noviembre, perdón, para hacer las cosas. Claro que tuvieron tiempo, y no era la portabilidad una novedad, porque existe desde hace 6 años. Era para que ahora se pudiera hacer en 24 horas y sin mayores requisitos. Tanto las empresas, pero sobre todo la autoridad reguladora, tenían tiempo más que suficiente para hacerlo. Entonces, no hicieron la tarea a tiempo, y ahora ellos mismos se dan 90 días, como pudieron haber sido 180 o 360 días, ¿no? Bajo esa lógica. Y segundo, claro que cuando uno ve los expedientes de la consulta pública que hicieron para la portabilidad, ves que las empresas, y particularmente la preponderante, solicitaba 120 días naturales después de la publicación de las reglas para su entrada en vigor. En suma, pareciera que están atendiendo más a los intereses de las empresas que de los consumidores, lo cual es absolutamente reprobable, dado los objetivos que perseguimos con la nueva legislación. ¿Sería todo, señor senador? ¿Nadie más? ¿Ya? Sería todo. Muchísimas gracias a todos. Buenas tardes.